La historia del apóstol Pablo, de perseguidor a apóstol de las naciones. Capítulo 1. El hombre llamado Saulo. Escucha con atención, porque te hablaré de un hombre que cambió el curso de la historia. Su nombre era Saulo de Tarso. Nació en una ciudad importante del Imperio Romano, Tarso de Cilicia. Judío de la tribu de Benjamín, fariseo estricto, ciudadano romano por nacimiento, un hombre educado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de Israel. Era celoso, apasionado, radical, y estaba convencido de que hacía la voluntad de Dios. Capítulo 2. El perseguidor de la Iglesia. Cuando surgió un grupo que proclamaba que Jesús era el Mesías resucitado, Saulo lo vio como una amenaza. Aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras las piedras golpeaban el cuerpo del justo, Saulo guardaba los mantos de quienes lo apedreaban. Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Entraba casa por casa, arrastrando hombres y mujeres a la cárcel. Pero el cielo ya tenía otros planes. Capítulo 3. El encuentro en Damasco. Camino a Damasco, con cartas para arrestar cristianos, ocurrió lo imposible. Una luz del cielo lo rodeó. Cayó al suelo y oyó una voz. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?» «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». El perseguidor quedó ciego, y el perseguidor fue quebrantado. Capítulo 4. De ciego a vidente. Durante 3 días no comió ni bebió. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una orden divina: imponer manos sobre Saulo. Temeroso, obedeció. Algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. Recobró la vista. Fue bautizado. Y el enemigo de la iglesia comenzó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Capítulo 5. El apóstol rechazado. No todos confiaban en él. Los discípulos temían que fuera una trampa, pero Bernabé lo presentó ante los apóstoles. Saulo empezó a predicar con valentía, y los mismos que antes lo temían, ahora querían matarlo. Tuvo que huir. El llamado apenas comenzaba. Capítulo 6. El primer viaje misionero. Junto a Bernabé, fue enviado por el Espíritu Santo. Recorrió Chipre y Asia Menor. Sanó enfermos. Enfrentó oposición. Fue llamado Dios por algunos y apedreado por otros. En Listra lo dejaron por muerto, pero se levantó. Nada detendría su misión. Capítulo 7. El mensaje a los gentiles. Pablo comprendió algo revolucionario. El evangelio no era solo para judíos, era para el mundo entero. Predicó que la salvación es por gracia, no por obras de la ley. Defendió esta verdad en el Concilio de Jerusalén. La puerta de la fe fue abierta a las naciones. Capítulo 8. El segundo viaje, la expansión. Con Silas, y luego Timoteo y Lucas, cruzó a Europa. En Filipos fue azotado y encarcelado, pero a medianoche cantaba himnos. Un terremoto abrió las puertas. El carcelero preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?» «Cree en el Señor Jesucristo». Y aquella cárcel se convirtió en iglesia. Capítulo 9. Atenas y el Dios no conocido. En Atenas, ciudad de filósofos, Pablo se levantó en el Areópago. Vio un altar que decía «Al Dios no conocido» y proclamó: «El Dios que hizo el mundo no habita en templos hechos por manos humanas». Algunos se burlaron, otros creyeron. El evangelio penetraba el corazón del pensamiento griego. Capítulo 10. Corinto y las cartas inspiradas. En medio de una ciudad corrupta, fundó una iglesia poderosa. Trabajó como fabricante de tiendas, predicó con poder,
y escribió cartas que hoy conocemos como Romanos, Corintios, Gálatas, cartas que explican la justificación por la fe, cartas que forman la base doctrinal del cristianismo. Capítulo 11. Éfeso y los milagros extraordinarios. En Éfeso, Dios hacía milagros por medio de Pablo. Hasta los pañuelos que tocaban su cuerpo sanaban enfermos, pero también enfrentó oposición. Los fabricantes de ídolos se levantaron contra él. El Evangelio estaba transformando la economía de la idolatría. Capítulo 12. El tercer viaje y las pruebas. Regresó fortaleciendo iglesias. Advirtió con lágrimas. Sabía que cadenas lo esperaban en Jerusalén, pero declaró: «En nada estimo mi vida como valiosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera». Era un hombre rendido totalmente a Cristo. Capítulo 13. Prisionero por Cristo. En Jerusalén fue arrestado, acusado falsamente, golpeado, juzgado ante gobernadores y reyes, pero aprovechó cada juicio para predicar. Ante el rey Agripa dijo: «No fui rebelde a la visión celestial». Apeló a César y fue enviado a Roma. Capítulo 14. Naufragio y milagro. En camino a Roma, el barco naufragó. Una tormenta de 14 días. Pero un ángel le dijo: «Es necesario que aparezcas ante César». Ninguna vida se perdió. En Malta sanó enfermos. Ni las cadenas ni el mar podían frenar el propósito de Dios. Capítulo 15. El final y el legado eterno. En Roma predicó bajo arresto domiciliario. Escribió cartas desde prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses, Timoteo. Sus últimas palabras resuenan con fuerza: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». La tradición afirma que murió decapitado bajo el emperador Nerón, pero su voz no murió. Sus cartas siguen transformando generaciones. El perseguidor se convirtió en el mayor misionero de la historia. El hombre que respiraba muerte ahora proclamaba vida eterna. Y su legado nos recuerda: la gracia puede transformar al peor enemigo en el más grande instrumento de Dios. Si has llegado a esta parte del video, que Dios te bendiga, y no olvides suscribirte y dejar tu like. Gracias.